Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este nuestro programa. Qué bueno poderlos tener en este día con nosotros, que nos han permitido entrar también a sus hogares. Esta es una palabra de vida eterna, como quien mira, como quien descubre al Señor en su vida, como quien precisamente se deja tocar por un amor que invade el corazón. Hoy, precisamente Jesús quiere que en nuestra vida y en nuestro acontecer lo dejemos ser el Señor de la historia. Te pregunto, ¿eres consciente de lo que crees? Incluso, ¿crees con esperanza o crees porque te contaron? ¿Crees con el corazón o crees a medias tintas? ¿Tienes una fe razonera o por el contrario tienes una fe convencida? Hoy el programa de este día va a ser precisamente ubicado en descubrir los fragmentos de nuestro credo. Cuando estamos en misa y decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, soy consciente de lo que significa eso, o como nos lo han dicho nuestras abuelas, a nuestras madres, como loritos repetimos lo que escuchamos de los demás. Hoy es la gran oportunidad para que te dejes tocar por Dios, que te invita a creer, pero a creer con ganas, a creer con gusto, a creer precisamente desde aquellos que han visto cara a Dios. Por eso hoy la invitación es esa, dejarnos acontecer en Dios que nos invita a creer de verdad. Que la Virgen Santísima, quien creyó con el corazón abierto y quien permitió que su Hijo Jesús se hiciera vida en su vientre, nos acompañe y nos ayude en este caminar de iglesia, porque creemos, tenemos la esperanza cierta de que Dios habita en nosotros. Creamos, pero de verdad creamos como aquellos que no desconocen, sino que conocen bien su fe, cuando dicen, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que juntos profesamos en Jesucristo nuestro Señor. En un momento vamos a hablar del credo, vamos a tener una pequeña catequesis, sí, como los niños de primera comunión, no importa, pero la verdad está en que cuando digo que soy hijo de Dios, cuando digo que pertenezco a mi iglesia, es porque conozco y sé muy bien qué es lo que significa el credo de los apóstoles. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Bien, entonces iniciamos este programa hoy hablando un poco del credo, ¿sí? El credo que es precisamente ese sentimiento de la iglesia, un sentimiento de una iglesia que se siente acompañada por Dios, que cree que por los apóstoles se dejaron también transformar, se dejaron tocar las fibras de su corazón para decir que creían en Cristo y que creían en Cristo de muchas formas y que precisamente, aunque de muchas formas creían, en uno solo confiaban, en aquel que mostró el rostro del Padre. Hoy, precisamente que hemos elegido este lugar, aquí donde están uno de los miradores de la Casa Cural, me hacía pensar que no podemos quedarnos eso desde el mirador, tenemos que ir más allá, tenemos que ir un poco más centrado en nuestra fe y no quedarnos como aquellos que se quedan observando y mirando qué es lo que pasa, sino que también nos tenemos que meter en el cuento, en ese cuento que no es tan cuento, es una realidad, es un hecho, está en nosotros, Jesucristo en el cual nosotros creemos. Miren, cuando uno da una charla de bautismo, uno se pregunta, ¿la gente sí será consciente de lo que piensa? ¿Sí será capaz de entender hasta qué punto están trayendo a un niño o a una niña a ser bautizados? O si por el contrario viven como aquellos que hacen las cosas porque sí.
al inicio de este programa yo les decía a ustedes, no creamos una fe razonera, no creamos como aquellos que creen porque sí, porque es que desde pequeños me enseñaron a creer y punto, yo creo. No dejemos que la penumbra nos llene el vacío de nuestra vida y nos genere un sinsentido de fe como aquellos que creen porque lo merecen. Miren, hoy la mañana es una mañana opaca, lluviosa, pero a través de todo eso nosotros tenemos que sentir que Dios nos habla. Así como estamos seguros de que está cayendo la lluvia, de que la niebla está también tapando nuestro pueblo, ciertamente de esa misma manera, desde esas mismas fibras, tenemos que creer en la presencia de Dios como aquel que nos ayuda a identificar su amor y su misericordia. Creer es precisamente eso. Creer es estar convencido. Creer es saber que Dios está en nosotros. Creer es saber que incluso la naturaleza nos habla de esa experiencia de la misericordia de Dios. Por eso hoy me voy a tomar la tarea, con ustedes, claro, de que dividamos el credo, de los apóstoles, de que comprendamos por qué los apóstoles y por qué la iglesia se ha aferrado a esta oración, que es una oración propia de los domingos. Todos los domingos tenemos que rezar el credo. Todos los domingos el credo se convierte para nosotros en la fuente viva de expresar, de decir, de poder alentar al pueblo santo de Dios en lo que de verdad es su fe. Pero por eso, antes de recitar el credo, antes de poder desglosar aquella oración que ha perdurado durante épocas en la iglesia, pues precisamente coloquémonos en manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Santo, escucha y santifica nuestras oraciones para quienes por la adopción filial en tu Hijo Jesucristo, que nos ha hecho unos en el bautismo, podamos comprender tu gracia y tu misericordia. Regálanos, Señor, hoy, en este día, en este momento, donde nos congregamos a través de nuestro canal comunitario, el sentimiento íntimo de poder decir sí creo, y creo en Dios, y creo que es Padre, y creo que es Hijo, y creo que es Espíritu Santo. Vamos a decir desde lo más íntimo de nuestro corazón que hoy queremos tener una fe con hechos, una fe con coherencia de vida, que hoy pretendemos precisamente, Señor, vivir a plenitud el llamado de creer en ti. Cada uno en su casa, donde esté, donde usted me esté escuchando, de pronto la señora en su cocina, de pronto el que está sentado prestando atención a este momento, el que de pronto está ahí en medio de su trabajo y sus oficios, dejándose también catequizar por Dios, entremos en oración con Él, entremos en oración con Dios y digámosle que lo amamos, que creemos en Él, que creemos pero que aumente nuestra fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme al ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pausa para que también entremos en relación con Dios. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Desde siglos atrás, la Iglesia ha tenido varios concilios. El Concilio de Nicea, el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, muchos concilios que nos han dejado precisamente enseñanzas. Pero uno de los hechos más significativos de la Iglesia
fue precisamente descubrir el panorama de lo que creemos. Por eso vamos a escuchar al apóstol San Pablo en la carta que le dirige a los romanos, en el capítulo 6, versos del 3 al 5. Hermanos, recuerden que todos los que en el bautismo nos unimos a Cristo Jesús, nos sumergimos en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él para participar de su muerte, para que así como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Cristo reprodujo ya en nosotros su muerte por este sacramento, y por Él reproducirá igualmente su resurrección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, hace algunos días en el programa que les situaba en nuestro canal comunitario Claro, les hablaba un poco de la pila bautismal, útero de la fe, donde también nos regeneramos como cristianos, donde encontramos a un Dios que es agua viva, un agua que perdura. Hoy vamos a hablar del credo, casi que dando continuidad a esa catequesis que en algún momento a través de nuestro canal, como se los dije, hemos hecho sobre el bautismo. El bautismo está cimentado en la fe de los apóstoles, una fe que como cimiento, como columna, como esto, que sostiene este techo de la casa cural, precisamente se convierta también en un sostén, en un refuerzo de aquello que por amor a Dios se nos ha revelado en la persona de Cristo. Vamos a empezar precisamente con cada uno de los estribillos del credo. Sí, se los decía también hace algún momento, puede parecernos esto como una catequesis de primera comunión. ¿Qué le hace? A veces es bueno que a uno le recuerden las cosas, para que uno sea consciente, para que uno no únicamente tenga una fe razonera, sino una fe desde el corazón. Hoy tenemos cristianos lastimosamente razoneros, que se dejan convencer y se dejan llevar para un lado y para el otro, porque el otro me dice, porque el otro no me dice. No podemos tener una fe de razones. La fe razonera es precisamente aquella que se ha dejado cimentar en lo que los demás me digan. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y no es así, no es así. Cuando uno de verdad conoce su fe primero, uno vive a plenitud lo que dice, lo que hace, lo que vive, por lo que vibra. Para mí sería un poco difícil creer en algún médico que me diga, yo soy médico porque sí, porque mis papás me dijeron, pero hay a medias tintas, no es que esté muy apasionado. No, porque ustedes y yo somos conscientes que a veces vamos donde algunos médicos que cuando uno sale más enfermo de lo que entró. Pero también conocemos a otros médicos que por el hecho de tener una espiritualidad, un amor a su vocación, el enfermo sale aliviado, sin tomar ninguna medicina, sino porque precisamente el médico obró desde la dignidad de la persona. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué a veces nuestra fe se hace tan cansona? ¿Por qué a veces decir que creemos en Cristo se hace a veces tan aburridor? Porque no hemos sentido en el corazón lo que Él es. Bueno, sin más preámbulos, entremos precisamente a esta primer faceta o a este primer estribillo de nuestro credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A ver, ¿qué es creer en Dios Padre que es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra? Pues precisamente remontarnos al libro del Génesis. Al principio todo era caos, era desolación, hasta que el Espíritu de Dios llegó a la tierra e imprimió en ese espíritu de gozo lo que hoy tenemos, la naturaleza, todo lo que de Él dimana, fuente de amor, fuente de vida. Creer en Dios que es todopoderoso es saber precisamente que Él todo lo ve. En la iglesia sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es decir, que Dios habita, que Dios está involucrado en todo el quehacer de la iglesia y del acontecer humano. Por eso Él es todopoderoso. Tú eres todopoderoso, como lo diría un canto, eres grande y majestuoso, porque Dios en las fibras humanas, en el quehacer de nosotros, está vivo y está presente y no nos abandona. Creador del cielo y de la tierra, sabemos muy bien, como lo insinuaba por el libro del Génesis, que todo lo que ha hecho su obra
como lo ha dicho el Salmo número 8, es muestra de su sabiduría. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Un salmo de la creación. Dios es creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Creemos que Jesús es el Hijo único de Dios. Creemos que Jesús es quien da la salvación al género humano. Creemos que Jesús es el Mesías, quien ha venido a darnos la plena salvación. Él es el Hijo único de Dios, que ha existido desde siempre y para siempre, que en virtud de su existencia se hizo uno de nosotros y se hizo uno en un cuerpo de una bella mujer, María Santísima, nuestra Madre. Por eso creemos en ella, creemos en su intercesión, creemos precisamente en que en María también se hizo vida el género de la salvación, Jesucristo nuestro Señor. Aparte de eso, como bien lo sabemos, por su muerte, por su resurrección, está también la gracia de la salvación. Cristo murió, más aún resucitó, y resucitó por salvación. En el credo eso es lo que profesamos. Profesamos que murió, que se entregó, que se hizo hombre, que precisamente se integró en nuestra carne para que nosotros vivamos identificados con Él. Resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esa insinuación tan precisa del corazón enamorado es la que nos hace pensar en la Trinidad, Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En este estribillo sí tenemos que sacar muchas cosas. Primero, creemos en el Espíritu Santo. Él nos lo dijo, Él lo prometió. Me voy donde el Padre, porque si no me voy, no vendrá el Paráclito, es decir, no vendrá ese Espíritu, el Ruá de Dios, es decir, ese mismo Espíritu que en la creación dijo, hágase. Esa es la gran promesa de Dios, el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, que desde el bautismo está integrado en nosotros. A veces nos acostumbramos mucho a decir, ven Espíritu, y lo decimos como si Él estuviera afuera, pero no, hay que decir, Señor, permite que salga de nosotros ese Espíritu que habita en nuestro corazón. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Santa Iglesia Católica, eso lo tenemos que casi que llevar en la mente y en el corazón. Somos una iglesia católica porque estamos en el mundo entero. Somos apostólica porque precisamente nuestro cimiento, nuestras bases son los apóstoles, y somos precisamente también romana porque nuestra fe está también acompañada por el sucesor de los apóstoles, por el vicario de Cristo en la tierra, por el Santo Padre, en este caso el Papa Francisco. Creemos en el perdón de los pecados. Allí está la virtud de la vida sacramental en la iglesia. Es precisamente la confesión, es la unción de los enfermos la que regala la iglesia, en virtud de ella, esta vida sacramental. Creemos en ella y por ello lo decimos que sí creemos. Y creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Nuestra fe no es una fe caduca, es decir, nosotros no morimos y ya. Los que creemos en Cristo, los que estamos convencidos de Él, sabemos que vivimos en Él, que nos movemos por Él, que existimos por Él y mucho más, que cuando se acabe nuestro peregrinar en la tierra, pues vamos a resucitar con Él. Padre, faltaron muchas cosas, faltó que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Sí, ese es el credo que pronunciamos nosotros dentro de la misa. Hoy he tomado el ritual del bautismo. Cuando nosotros bautizamos a un niño o a una niña, nos aferramos precisamente a este ritual. El ritual de la renovación de las promesas bautismales que se hace siempre en la celebración de la vigilia pascual. Vamos a tomarnos un momento para que de una vez
hagamos síntesis de este credo, el credo del amor, el credo de la iglesia, el credo de aquellos que nos sentimos parte de esta comunidad. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Acabamos de proclamar el credo niceno-constantinopolitano. El credo niceno-constantinopolitano, precisamente como se los dije algún momento anterior, que fue surgido en uno de los concilios de la Iglesia, en Nicea, y que es un poco más complementario al credo de los apóstoles. En estos días me preguntaban, padre, ¿y por qué metieron a Poncio Pilato en el credo? O como hay una expresión, si cupo Poncio Pilato en el credo, no vamos a caber nosotros pues aquí en la tierra. Ahora les voy a explicar por qué. Jesucristo está en la historia, ¿sí? Y en el acontecer histórico, hay dentro de las ramas de la ciencia y también dentro de la rama de la escritura y dentro de la dogmática en la iglesia, un fundamento, y es demostrar que Cristo sí existió en la historia. Ciertamente que en los grandes libros, en los grandes escritos que se han dejado en el caminar, en los siglos de historia, es muy importante decir, nació bajo tal gobernación o bajo tal presidencia. Eso es muy común. Incluso antiguamente le decían a usted, ve, vos naciste en tal época, cuando era presidente tal persona. Es verdad, Jesucristo precisamente vivió en los tiempos de Poncio Pilato. Incluso nació cuando Herodes era el emperador de aquella época. El hecho de que Poncio Pilato esté en el credo es demostrar que Jesús sí fue histórico. Es decir, que Jesús sí estuvo en una de las páginas de la historia. Tan es así que en muchas ocasiones y de diversas formas separamos la historia así, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante reconocer la figura de Poncio Pilato? Aunque sea él quien, lavándose las manos, pues precisamente dijo, no soy culpable de la muerte de un inocente. Poncio Pilato se convierte en la prueba más fehaciente, en la prueba más directa de que Jesús estuvo, que vino, que se hizo uno y que también caminó en el rastreo histórico. Flavio Josefo, que es uno de los historiadores de la época de Jesús, pues precisamente cuenta eso en virtud de la historia romana, no en virtud de la historia de Cristo. Él sí habla un poco de los revoltosos, de los galileos, de los nazarenos, de hombres y mujeres, de personas pobres, pescadores, analfabetas que seguían a un tal Jesús. Pero al entender que Flavio Josefo es un historiador, también evoca la persona de Jesús en el acontecer del mundo, en el acontecer de este trasegar.
Por eso Poncio Pilato aparece ahí. Y no es porque lo hayan querido un poco meter a la fuerza, no. Es importante reconocer una época, un día, un momento, unas circunstancias particulares que nos lleven a demostrarle al mundo que Jesús sí existió. Hoy necesitamos también de lo que nos lleve la ciencia, nos lleve la historia, de datos exactos. Poder mirar el día, la fecha, la hora, el lugar donde los acontecimientos se realizaron. Como nosotros, como los colombianos, como los americanos, como los que pertenecemos a un mundo, festejamos aquellas fechas de singular importancia. El 20 de julio, el 7 de agosto, y precisamente colocamos personajes, colocamos acontecimientos, colocamos lugares, la batalla de Boyacá, el florero de Llorente, colocamos a Simón Bolívar, a Santander, conocemos personajes así dentro de la historia que precisamente los han redactado y que han quedado y perduran por toda la vida. Poncio Pilato es ese referente, es esa cercanía, es ese acontecer, es ese momento histórico que nos acerca a Cristo. Por eso aparece también allí en el credo. Con esto quiero finalizar y quiero ser reiterativo. Conoce tu fe, ayuda a encontrar tu fe. A veces somos muy buenos para encontrar quienes nos hagan caer en la duda. A veces somos muy buenos para ver programitas, series en Netflix, encontrar a veces muchos que nos hablan mal de nuestra fe. A veces somos muy buenos para incluso dañar la fe de los otros, con preguntas, con situaciones, con expresiones que no tienen fundamento. Y entonces vemos programas, vemos a veces documentales y decimos, ¿vio? Encontraron los restos de Jesús. ¿Vio? María no era virgen. ¿Vio? Los cristianos adoran imágenes. ¿Se dio cuenta? Los papas son unos mentirosos. Y a veces, como los jóvenes, nos quedamos en la mentalidad de la Santa Inquisición con una iglesia del medioevo que no fuimos capaces de superar. Hoy estamos ya en la posmodernidad. O a veces, según los filósofos, muchos dicen que no hemos pasado ni siquiera el momento de vivir una situación del medioevo. Pero dejemos que el transcurrir de la historia nos enseñe de que cuando yo digo que no creo en algo es porque yo mismo me he dado la tarea de buscarlo. Y que si digo que lo creo es porque también me he dado la tarea de buscar por qué creer. Hoy el mundo está inundado, como se los decía en algún programa, de mucha desesperanza. Hoy el mundo está inundado de personas que quieren acabar con lo poco que nos queda, y el mundo está inundado también de otros muchos que quieren generar oscuridad y desolación. Pero también hoy el mundo está inundado de muchos hombres y mujeres que queremos creer en Cristo. Por eso, conoce tu fe católica, por eso ama tu fe católica, defiende tu fe. No como aquellos que se mantienen peleando, que si un versículo dice esto o si el otro versículo dice aquello, que si la Biblia está amañada o no, que si la iglesia cambió, que si de pronto están diciendo aquello que es falso o es mentiras. En estos días me daba mucha risa escuchar, hacen a veces un comparativo con una persona que decía que nosotros los curas somos unos borrachos, que porque tomamos vino en la misa no le damos a los demás. Pues precisamente en virtud de ello nosotros no tomamos vino, nosotros tomamos la sangre de Cristo, porque lo creemos con fe, lo creemos con amor. Por eso déjate a veces de tantas cosas que a veces llenan de temor y escozor el corazón, y apégate mejor al amor del Señor. Qué bueno que hoy nos hemos podido encontrar gracias a nuestro canal comunitario. Gracias a todos ustedes que nos permiten entrar a sus hogares. Gracias, porque de verdad nosotros como creyentes decimos que una sola fe, uno solo es el bautismo, un solo Dios es Padre de todos. Por eso esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que juntos profesamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada
te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar?